Buenos días con todos y todas. Inspectora Cecilia, ¿logra escucharme? Buenos días, Inés. Sí, sí te escucho. Perfecto. Eh, por favor, si puede ir compartiendo su pantalla para poder dar inicio a la orientación. Y me da un segundo para poder realizar la captura. Bien, vamos a dar inicio a la orientación. Siendo las 11 de la mañana con 1 minuto del día 10 de marzo del 2023, se dará inicio a la actuación de orientación. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Todos los presentes, les damos la cordial bienvenida de parte de la Intendencia Regional de Piura. Reciba un cordial saludo de parte del doctor Alfonso Alegre Flores, el Intendente Regional de Piura. Quien les habla, mi nombre es Inés Pérez Salinas, soy coordinadora de prevención y asesoría. En esta oportunidad se les ha convocado para que puedan llevar a cabo una orientación. Esta actividad ha sido en coordinación con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de la región Piura. En esta oportunidad, el tema que vamos a abordar es la intermediación laboral. Quien nos acompaña es la inspectora Cecilia Yanet Cortés González, que es la inspectora que va a estar a cargo de esta orientación. También, señores, mencionarles que se ha compartido con ustedes el enlace para que puedan registrar su asistencia. De tener algún tipo de inconveniente, por favor, en el chat dejar sus nombres y apellidos y su número de DNI. Bien, inspectora Cecilia, le doy pase para que pueda dar inicio a esta orientación. Adelante, inspectora. Gracias, Inés. Buenos días. El tema que vamos a ver hoy es respecto a la intermediación laboral. La base legal de este tema es la ley número 27626, que es la ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores. También tenemos el Decreto Supremo número 3, 2002 TR, mediante el cual se establecen las disposiciones para la aplicación de las leyes 27626 y 27696, que regulan la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores. La diferencia que existe entre lo que es una relación laboral y lo que es intermediación laboral consiste en lo siguiente. En una relación laboral hay un contrato directo entre el empleador y el trabajador. En cambio, en una intermediación laboral hay tres figuras: la empresa usuaria, la empresa de intermediación y el trabajador. En la intermediación laboral, la empresa usuaria es la que tiene un contrato civil, un contrato de locación con la empresa de intermediación. Por su parte, los trabajadores tienen una relación laboral con la empresa de intermediación a través de un contrato de trabajo, más no con la empresa usuaria. Esa es la diferencia. En la intermediación laboral, la relación laboral se da entre el trabajador y la empresa de intermediación. La intermediación laboral es el destaque de trabajadores de una empresa de intermediación a una empresa usuaria. Doctrinalmente, la intermediación laboral es aquella relación que surge entre una empresa usuaria que necesita cubrir determinados puestos de trabajo temporales, especiales y complementarios, para lo cual recurre a un tercero. En este caso es la empresa de intermediación, quien tiene a disposición la mano de obra necesaria para cubrir dichos servicios que la empresa usuaria está buscando. ¿Qué actividades se pueden
realizar a través de la intermediación. Tenemos que la intermediación puede brindarse por empresas de servicios temporales o cooperativas de trabajo temporal. En este tipo de empresas, las actividades que se realizan son actividades principales del usuario. Califican aquellas consustanciales con el giro del negocio, tales como exploración, explotación, transformación, producción, organización, administración, comercialización. Y en general, toda actividad sin cuya ejecución se afectaría o interrumpiría el funcionamiento y desarrollo de la empresa. Entonces, son actividades principales de la empresa usuaria. Pero una de las características importantes es que la intermediación laboral va a realizar el trabajo para la empresa usuaria de manera temporal, no permanente. Puede darse que se contrate una empresa de intermediación para cubrir el puesto de trabajo de un trabajador que está, por ejemplo, con licencia, ¿no? O se cubren necesidades transitorias distintas a la actividad habitual. Para esto se ha establecido que, disculpen, el límite máximo de trabajadores de intermediación debe ser el 20% del total de trabajadores de la empresa usuaria. En cuanto a actividades complementarias, son aquellas actividades que tienen un carácter auxiliar, no vinculado con la actividad principal y cuya ausencia o falta de ejecución no interrumpe la actividad empresarial, tal como, por ejemplo, actividades de vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería externa y limpieza. La actividad complementaria no es indispensable para la continuidad y ejecución de la actividad principal de la empresa usuaria. Es decir, que este tipo de actividades no van a hacer que, si no se ejecutan, mi actividad principal deje de funcionar. En cuanto a actividades permitidas en una intermediación laboral de alta especialización, tenemos que son aquellas actividades auxiliares, secundarias o no vinculadas a la actividad principal que exige un nivel de conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados, tales como el mantenimiento y saneamientos especializados, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones? Existen obligaciones tanto para la empresa intermediadora como para la empresa usuaria. Respecto a la empresa intermediadora, estas empresas tienen que prestar exclusivamente servicios de intermediación laboral. Tienen que tener un capital social suscrito y pagado mínimo de 45 UITs o su equivalente en certificado de aportaciones al momento de su constitución. Tienen que estar registradas ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante el Registro Nacional de Empresas y Entidades que realizan actividades de intermediación laboral, conocido por sus siglas como RENEIRI. La vigencia máxima es de 12 meses, los cuales pueden ser renovables. También tienen que tener una carta fianza a favor del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o a la empresa usuaria, que garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales y seguridad social de los trabajadores destacados a la empresa usuaria. Deben registrar los contratos de locación de servicios ante la Autoridad Administrativa de Trabajo. En estos contratos se debe especificar las labores a realizar, la naturaleza del servicio, de acuerdo al giro del negocio, así como las condiciones del contrato de personal destacado, identificación, cargos, remuneración y plazo del destaque. Asimismo, deben comunicar al MTP en caso preste servicios en un ámbito de competencia distinto al registrado. En cuanto a la empresa usuaria, tiene la obligación
de contar con una copia de la constancia de inscripción en el RENIEL de la empresa de intermediación. Como habíamos visto, la empresa intermediadora tiene la obligación de registrarse ante el MTP y la empresa usuaria debe solicitar este registro y guardar la copia de la constancia de inscripción. Asimismo, debe asegurarse que en el contrato de locación de servicios que tiene con la empresa intermediadora se consigne la información de los trabajadores destacados. ¿Qué información? La identificación del trabajador, el cargo que va a ocupar, la remuneración y el plazo de destaque. Y debe también contar con una copia de la comunicación al MTP en caso la empresa de intermediación de servicios preste servicios en un ámbito de competencia distinto al registrado. El registro de la empresa de intermediación laboral está a cargo de la Dirección de Empleo y Formación Profesional o dependencia que haga sus veces del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se considera empresas y entidades obligadas a inscribirse en el registro A. Primero, las empresas especiales de servicios, sean estas de servicios temporales, complementarios o especializados. Ya hemos visto la diferencia de este tipo de empresas. Las cooperativas de trabajadores, sean estos de trabajo temporal o de trabajo y fomento del empleo. Otras señaladas por norma posterior con sujeción a ley. Recordar que la inscripción en el registro es un requisito esencial para el inicio y desarrollo de las actividades, que quiere decir que sin esta inscripción no puedo realizar labores como una empresa de intermediación laboral. Su inscripción en el registro autoriza el desarrollo de actividades de intermediación laboral, quedando sujeta la vigencia de su autorización a la subsistencia de su registro. Como hemos visto, el registro dura 12 meses, los cuales pueden ser renovables. La inscripción en el registro deberá realizarse ante la autoridad administrativa de trabajo competente del lugar donde la entidad desarrollará sus actividades. Cuando la entidad desarrolla actividades en lugares ubicados en una jurisdicción distinta a la que otorgó el registro, la entidad debe comunicar a la autoridad administrativa de trabajo del lugar donde desarrollará su actividad sobre la existencia y vigencia de su registro, anexando la constancia correspondiente. En cuanto a los derechos de los trabajadores de las empresas de intermediación, cuando fueran desplazados a una empresa usuaria, tienen derecho durante dicho periodo a percibir las remuneraciones y condiciones que la empresa usuaria otorga a sus trabajadores con carácter general. Por ejemplo, si hay un trabajador que pertenece a una empresa de intermediación laboral que es destacado para suplir a un trabajador que está de licencia. Entonces, este trabajador destacado, durante el periodo que se encuentra destacado, debe percibir las remuneraciones y condiciones de trabajo que el trabajador que ha sido suplido tenía. ¿Qué supuestos están prohibidos? Está prohibido que se use la intermediación laboral para cubrir personal que se encuentre ejerciendo el derecho a huelga. Cuando la intermediación laboral tenga por objeto vulnerar o limitar el ejercicio de derechos colectivos de los trabajadores de la empresa usuaria o de las empresas de intermediación. También está prohibido para cubrir personal en otra empresa de servicios o cooperativa. La intermediación de los servicios de limpieza pública también está prohibido. El recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines
que presten los obreros municipales a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. ¿En qué supuestos se produce la desnaturalización? El primer supuesto es cuando se excedan los porcentajes limitativos establecidos para la intermediación de servicios temporales. Ya habíamos visto que este porcentaje es del 20% del total de trabajadores de la empresa usuaria. Entonces, si sobrepasa este límite, se desnaturaliza la intermediación laboral. Cuando se prestan servicios temporales distintos a la naturaleza ocasional o de suplencia. Cuando se desarrollen actividades distintas a las temporales, complementarias y especializadas. ¿Por qué? Porque habíamos visto que la intermediación laboral se da solamente en estos tres tipos de actividades: temporales, complementarias y especializadas. Cuando hay reiterancia en el incumplimiento de los empleadores usuarios de contratar con empresas intermediarias sin registro vigente. La infracción a los supuestos de intermediación laboral debidamente comprobada. Disculpen un ratito. La infracción a los supuestos de intermediación laboral debidamente comprobado en un procedimiento inspectivo llevado a cabo por la autoridad inspectiva de trabajo determinará que en aplicación del principio de primacía de la realidad se entienda que desde el inicio de la prestación de servicios los respectivos trabajadores han tenido contrato de trabajo con la empresa usuaria. Ahora vamos a hablar un poco respecto a la responsabilidad solidaria. Como habíamos visto, en la intermediación laboral tenemos la empresa usuaria y la empresa de intermediación. Entonces, la empresa usuaria es solidariamente responsable con la entidad que le destaca trabajadores por los derechos laborales de origen legal o colectivo. En caso que la fianza otorgada por la empresa intermediadora resulte insuficiente para el pago de los derechos laborales adeudados a los trabajadores destacados, la empresa usuaria será solidariamente responsable del pago de tales adeudos por el tiempo que le hubiera prestado servicios la empresa de intermediación laboral. La responsabilidad solidaria resulta aplicable a la obligación de contratar la póliza de seguro de vida y el pago de las primas. Cuando las empresas usuarias efectúen el pago de deudas laborales, podrán repetir contra la empresa de servicios, es decir, que podrán exigir el reembolso a estas empresas. La empresa usuaria también es responsable solidaria del seguro complementario de trabajo de riesgo, del contrato y asunción de gastos en casos de incumplimiento. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco del hostigamiento sexual laboral en la intermediación laboral. El hostigamiento sexual es uno de los problemas más frecuentes y menos reconocidos en los ámbitos, ya sean laborales, educativos, entre otros. Es una forma de violencia que afecta tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, la mayoría de los casos suele darse contra mujeres. Estos actos pueden ocurrir
en empresas dedicadas a la intermediación laboral cuando sus trabajadores o trabajadoras son destacadas a empresas usuarias para la prestación de servicios. Entonces, en estos casos existe un procedimiento para, para tratar el tema de hostigamiento sexual laboral. Puede darse el supuesto que el presunto hostigador labore para una empresa de intermediación y la presunta víctima forme parte de la empresa principal o usuaria. Entonces, en este caso, la víctima, que pertenece a la empresa usuaria, realiza la denuncia ante su empresa, ante la empresa usuaria. Entonces, esta empresa usuaria, en un plazo no mayor a un día hábil de recibida la queja o la denuncia, informa a la empresa de intermediación, que es la que tiene contrato con el presunto hostigador, para que tome las medidas que considere pertinentes. La investigación va a estar a cargo del comité de la empresa usuaria, el cual emitirá un informe. Si el informe incluye recomendaciones de sanción y otras adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento, este se remite a la empresa de intermediación o tercerización para que aplique la sanción correspondiente. El siguiente caso es cuando la presunta víctima de hostigamiento sexual labore en una empresa de intermediación y el presunto hostigador forme parte de la empresa usuaria. Entonces, en este caso, la víctima formula la denuncia ante la empresa usuaria, es decir, ante la empresa a la cual está destacada. Esta empresa usuaria, de igual manera que lo que vimos anteriormente, en un plazo no mayor de un día hábil de recibida la queja o denuncia de los hechos, informa a la empresa de intermediación para que tome las medidas que considere pertinentes. La empresa usuaria lleva a cabo el procedimiento de investigación y sanción, garantizando que la víctima pueda denunciar o presentar la queja o denuncia contra los hostigamientos, contra los actos de hostigamiento sexual que hubiera sufrido. En tercer supuesto, es cuando el presunto hostigador y la presunta víctima laboren para una empresa de intermediación de servicios y el acto de hostigamiento sexual se haya producido dentro del ámbito de control o con ocasión del servicio que presta a la empresa usuaria. En este caso, la denuncia puede ser presentada tanto ante la empresa usuaria como ante la empresa de intermediación de servicios. La empresa usuaria, en un plazo no mayor de un día hábil de recibida la queja, traslada la queja o denuncia a la empresa a la que pertenece el presunto hostigador. El procedimiento de investigación no implica el reconocimiento del vínculo laboral con la empresa usuaria. Las siguientes diapositivas muestran las conductas infractoras relacionadas a este tema de intermediación laboral. Tenemos, como saben, distintos tipos de infracciones. Pueden ser infracciones leves, graves y muy graves. En cuanto a las infracciones leves, se encuentra el incumplimiento de las obligaciones meramente formales o documentales relativas a las empresas y entidades que realizan actividades de intermediación laboral. Infracciones graves tenemos el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la inscripción en el registro correspondiente en los plazos y con los requisitos previstos. Otra de las infracciones graves es la de no comunicar o presentar a la autoridad competente en los plazos y con los requisitos previstos la información y documentación relacionada con el ejercicio de sus actividades como empresa o entidad de intermediación laboral, los contratos suscritos con los trabajadores destacados en la empresa usuaria y no registrar los contratos suscritos con las empresas usuarias. No formalizar por escrito los contratos de prestación de servicios celebrados
con las empresas usuarias con los requisitos previstos. No formalizar por escrito los contratos de trabajo con los trabajadores. En cuanto a infracciones muy graves, tenemos el de ejercer actividades de intermediación laboral sin encontrarse registrados en el registro correspondiente, sin encontrarse vigente en ámbitos para los que no se solicitó el registro o en supuestos prohibidos. Se considera intermediación laboral prohibida la contratación por parte de la empresa principal de servicios prestados por empresas contratistas o subcontratistas que desplacen personal para cumplir con su contrato cuando se verifique en la inspección, entre otras características, que estas empresas carecen de autonomía empresarial, no asumen las tareas contratadas por su cuenta y riesgo, no cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales, y cuando sus trabajadores no están bajo su exclusiva subordinación. Ante la constatación de una intermediación laboral no registrada o prohibida, o una simple provisión de personal, el personal desplazado deberá ser incorporado a la planilla de la empresa principal. En este caso, los inspectores verificarán la existencia del contrato con la empresa principal, el contenido de dicho contrato, las condiciones de ejecución, pudiendo solicitar copia del contrato escrito entre la empresa principal con la contratista o subcontratista. También tenemos otras infracciones muy graves como no prestar de manera exclusiva servicios de intermediación laboral, utilizar la intermediación, así como la contratación o subcontratación de obras o servicios con la intención o efecto de limitar o anular el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores o sustituirlos en caso de huelga. No conceder la garantía de cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores destacados en la empresa usuaria en los plazos y con los requisitos previstos. Proporcionar a la autoridad competente información o documentación falsa relacionada con el ejercicio de sus actividades como empresa o entidad de intermediación laboral. Otra de las infracciones graves, muy graves, es el registro fraudulento como empresa o entidad de intermediación laboral. En cuanto a las infracciones por parte de las empresas usuarias, tenemos infracciones leves. El incumplimiento de obligaciones meramente formales o documentales relativas a las empresas usuarias. En cuanto a infracciones graves, no formalizar por escrito el contrato de prestación de servicios celebrado con la empresa o entidad de intermediación laboral con los requisitos previstos. O sea, cuando no hay este contrato, la infracción es tanto para la empresa de intermediación como para la empresa usuaria. Infracciones muy graves. Exceder los límites porcentuales y cualitativos aplicables a la intermediación laboral. La ocupación de trabajadores destacados en supuestos prohibidos. La cesión a otras empresas de trabajadores destacados. Contratar a una empresa o entidad de intermediación laboral sin registro vigente. En esta diapositiva se muestra la escala de multas expresada en soles. Hay que tener en cuenta que cuando se determina una multa, se debe tomar en cuenta el tipo de empresa que es, si es microempresa, pequeña empresa o no MIPE. Otro de los factores que se toma en cuenta es la gravedad de infracción. Si la infracción cometida califica como una infracción leve, grave o muy grave. Y por último, se tiene que tomar en cuenta el número de trabajadores afectados. Entonces, con estas variables se determina cuánto es el monto de la multa. A continuación se presentan algunas aplicaciones que ha desarrollado SUNAFIL
para el público en general. Tenemos la aplicación Chequea tu contratista. Mediante esta aplicación, las empresas principales o usuarias podrán verificar que los trabajadores de las empresas de intermediación o tercerización con las que hubiesen contratado se encuentran en planilla electrónica. ¿Cómo puede ingresar a esta aplicación? Entonces, tiene que ingresar a la página web de la SUNAFIL, buscar en la sección campañas y eventos, ingresar sus datos con la clave SOL. Al ingresar, se mostrará la relación de empresas de intermediación o tercerización, siempre y cuando hayan sido declarados en la planilla electrónica. Si como empresa no he declarado en la planilla los contratos que tengo con empresas de intermediación o tercerización, no aparecerá nada. Para validar si el trabajador se encuentra registrado en la planilla electrónica, deberá dar clic al botón validar. Luego de realizar el registro, se mostrará un check en verde si el trabajador se encuentra registrado en la planilla electrónica o un aspa si el trabajador no está registrado en la planilla electrónica. El sistema de advertir inconsistencias podrá generar una alerta a SUNAFIL respecto de los trabajadores que no se encontraron registrados en la planilla electrónica. Otro de los aplicativos tenemos el de Verifica tu Chamba. En este aplicativo se podrá corroborar si tu empleador te ha registrado en la planilla. Recordemos que el empleador debe dar de alta en el registro de la planilla electrónica dentro del día en que el trabajador inicia la prestación de servicios. Si un trabajador quisiera saber si está en planilla, entonces debe ingresar a la página web de la SUNAFIL, buscar el enlace Verifica si estás en la planilla. Ingresa en el botón verde y posteriormente completa los datos que le pide el aplicativo. Si el trabajador no se encuentra en la planilla, el aplicativo enviará una alerta a la casilla electrónica de la empresa. En todo el proceso se garantiza la reserva de la identidad del trabajador que está haciendo la consulta. Eso sería todo por el tema de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, inspectora Cecilia, por su participación. Estimados participantes, si tuvieran alguna consulta que realizar respecto al tema que se ha abordado, por favor, pueden activar su micrófono, en todo caso, utilizar el chat. Asimismo, también recordarles que en el chat se ha compartido con ustedes el enlace para que puedan registrar su asistencia. Algunas empresas me han enviado su registro o enviar el mensaje, por favor. También se ha compartido con ustedes el enlace de las consultas laborales y el enlace de mesa de partes virtual. También se ha compartido lo que es la dirección de la Intendencia Regional de Piura y la dirección de la plataforma de inspección de trabajo que se encuentra ubicado en Sullana. El material que ha sido utilizado el día de hoy estará siendo enviado a sus respectivos correos al momento que han registrado su asistencia y también me han alcanzado. Bien, estimada Jocelyn, ¿tienes alguna consulta? ¿Levantaste la mano? Buenos días, disculpe, no he podido registrar mi... Nuevamente voy a volver a compartir el enlace para que puedan registrar su asistencia. Solo aquellos que no se han registrado. Un segundo, por favor. De tener algún inconveniente, también pueden dejar en el chat sus nombres y apellidos y su número de DNI. Ya acabo de compartirlo. Estimado Servit Cóndor, levanto la mano, ¿alguna consulta relacionada al tema que se ha abordado? Sí, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. Por ejemplo, somos una empresa de intermediación laboral, ¿no? Brindamos servicio a una empresa, ¿no? Y por ejemplo, que seamos una empresa MIPE, ¿no? Los trabajadores que pertenecen a nuestra empresa tendrían que tener los mismos derechos
que los trabajadores de la empresa usuaria del cliente, por ejemplo, que ellos pertenezcan al régimen general, ¿no? Y nosotros a la microempresa. Tendrían que tener los mismos derechos, me refiero laborales, ¿no? Vacaciones, un mes completo, gratificaciones, CTS, todo lo que conlleva el régimen general. Inspectora Cecilia, su audio está apagado. Sí, bueno, respecto a la consulta, como se indicó en la charla, cuando se destaca trabajadores en una empresa usuaria para la suplencia, por ejemplo, estos trabajadores destacados deben tener los mismos derechos que el trabajador que están supliendo. En este caso, sí correspondería la misma remuneración, el derecho a los beneficios sociales, ¿no? Es lo que indica la ley. Esto se da durante el periodo que está destacado ahí, ¿no? Ya. Señorita Cecilia, eso sí me quedó claro, ¿no? Cuando se va a reemplazar una suplencia. Pero en el caso de que no sea una suplencia, sino en sí a un servicio que no es que no es propio de la empresa usuaria, ¿no? Ah, no, pues A es eso un me refiero. servicio complementario. Como hemos visto, tenemos temporales, complementarios y especializados. Ahí ya se rigen por los propios, por el propio régimen laboral que tiene con la empresa de intermediación. Ah, ok, correcto. O sea, por ejemplo, si somos MIPE y ellos son régimen general, nosotros tendríamos que continuar brindándoles los beneficios de una MIPE, ¿no? Claro, por ejemplo, si tú como intermediación laboral te dedicas a prestar servicios de vigilancia y tú destacas un vigilante a una determinada empresa, ese vigilante, por más que la empresa donde está realizando la labor sea no MIPE, el vigilante tiene contigo un contrato, no, por ejemplo, de régimen laboral de pequeña empresa. Ok, ya me quedó claro. Muchas gracias. Ok. Inspectora Cecilia, ya no hay más consulta de parte de los participantes. A ver, leo aquí en el chat de la participante Lisbeth, hace la consulta, dice, ¿cómo puedo saber sobre las utilidades? Bueno, respecto a las utilidades, ya en este mes de marzo y abril, las empresas que son empresas de tercera categoría, ¿no? que generan renta de tercera categoría, una vez que presenten su declaración jurada ante la SUNAT, su declaración jurada de impuesto anual, tienen un plazo de 30 días naturales para el reparto de utilidades. El primer vencimiento para la presentación de dicha declaración es el 25 de marzo. Por tanto, a partir del 26 de marzo empezará el reparto, pero hay que tener en cuenta que esta fecha de presentación va a depender del número de RUC, del último dígito del número de RUC de la empresa. Los trabajadores que pueden recibir utilidades son aquellos que han estado en planilla y que hayan laborado durante el ejercicio fiscal, ¿no? Por ejemplo, se va a repartir utilidades del 2022, el trabajador ha debido laborar durante el 2022. Para saber cuánto corresponde, se debe tener en cuenta el sector o actividad que realiza la empresa. Lo que se reparte es un porcentaje de esa actividad. Si la empresa, por ejemplo, es de la actividad pesquera, el reparto de utilidades será del 10%. Si es minera, comercio, restaurantes, será del 8%. El 50% del monto se reparte en función de los días trabajados por el trabajador
y el otro 50% en función de las remuneraciones percibidas por el trabajador. Se hacen unos cálculos en donde primero tú tienes, la empresa tiene que saber cuánto es la utilidad que tiene que repartir. Entonces, a esa utilidad le saca un porcentaje que, como mencioné, depende del tipo de actividad que realiza la empresa. Si es una actividad, por ejemplo, de restaurantes, a ese porcentaje de utilidad le saca el 8%. Luego, ese monto que sale, el 50% de ese monto se va a repartir en base a los días trabajados y el otro 50% se va a repartir en base a las remuneraciones percibidas. Es una serie de cálculos y al final la empresa tiene que entregar al trabajador una hoja donde se indique cómo se han realizado los cálculos y proceder al pago. Entonces, en esta hoja de cálculo va a aparecer la utilidad que ha tenido la empresa, el porcentaje que ha repartido, el factor tanto por días laborados como por remuneraciones, cuántos días laboró el trabajador, cuántas remuneraciones percibió a lo largo de ese año, eso se multiplica por el factor, se suman y al final sale el monto total a repartir. Bueno, es otro tema un poco más extenso, ¿no? Que no forma parte de esta charla. Espero Muchas haber gracias, aclarado. inspectora Cecilia. Muchas gracias. Tenemos, a ver, la participante Margarita. Agradecería poder realizar la consulta respecto al tema que se ha abordado. Adelante, Margarita. Buenos días. El tema es que cuando habló del tema de los derechos de los señores de vigilancia, tengo entendido que cuando son contratos del sistema público, les exigen dentro de sus bases que les paguen a término de régimen laboral, siendo la empresa una MIPE o con régimen especial. ¿Algunas apreciaciones al respecto? Bueno, respecto a ese tema no tengo mucho conocimiento. Recordar que cuando nosotros fiscalizamos, el ámbito de nuestra fiscalización es el régimen laboral 728, ¿no? No he tenido un caso para poder dar una apreciación al respecto, porque si, digamos, si es algo que está establecido en el contrato de locación entre la entidad pública y la entidad de intermediación, entonces se debería respetar ese acuerdo, ¿no? De repente, como digo, como no tengo conocimiento, de repente es algo muy característico en las entidades del sector público. Entiendo, gracias. Bien, muchas gracias, inspectora Cecilia, por su participación. Una vez más, mencionarles, estimados participantes, que el material que ha sido utilizado el día de hoy estará siendo enviado a sus respectivos correos. Gracias, señores. Eso sería todo de nuestra parte. Será hasta una nueva oportunidad. Que tengan buen día. Hasta luego, señores. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Bendiciones. Buen día. Y tu papá que ponga tu hobby volver muy sexual. Papá, ellos quieren conocerte, ¿qué haces? Tu papá dijo, sí, ponga ahí que te pones a ver muy sexual. ¿Que no escuchaste? ¿Ah?